Hola, en conmemoración por el 8 de marzo, que es el Día de la Lucha por los Derechos de las Mujeres, he decidido hacer 3 reseñas que tienen que ver con obras de manga escritas por y para mujeres, pero en este caso las primeras dos van a ser manga ensayo y que tiene que ver con la escritura autobiográfica, y la tercera va a ser una historia de ficción, pero que habla de la amistad que van desarrollando dos mujeres de distintas generaciones en torno a la lectura de manga. Pero para este video vamos a hablar de Rosas que nacen del pandemonio, crónicas de un asistente de manga de los años 70. Esta obra está escrita por Nami Sasso, editada por Fandogamia. En España salió en el año 2023 y en Japón en el año 2020. Esta obra nos habla de esta hermosa dibujada joven que en realidad ya es una mujer mayor, que nos escribe sus memorias acerca de cómo ella en su juventud dibujó, escribió y publicó manga, pero al mismo tiempo se desarrolló como asistente de muchas otras autoras en la época dorada del manga shoujo, que más o menos fue en los años 70. En ese tiempo, nuestra querida protagonista tenía como seudónimo Nami Sasao. Nami Sasao. Aquí podemos verla cuando era jovencita. Es muy interesante porque al comienzo ella nos cuenta que ella debutó en la revista de Satsu Margaret, una revista que, entendidos en manga, le sonará el nombre, cuando estaba en tercero de bachillerato. Eso quiere decir que era muy jovencita. Y esto no solo se repite con nuestra protagonista, ella nos va contando que en su mayoría las autoras y las mujeres escritoras y dibujantes de manga solían ser muy jóvenes, solían rondar más o menos por los 20 años. Ella en este tiempo tenía alrededor de 16 años cuando era asistente de otras mangakas, pero fue muy impactante para mí descubrir que muchas de las autoras en ese tiempo, en los años 70, eran autoras que eran muy jóvenes. Ella cuenta también que estas autoras no sobrepasaban los 30 años y seguían dibujando manga porque decidían finalmente casarse y tener una vida familiar y dejaban de dibujar, y que a ella aparentemente también le sucedió, así que dice que no va a ser ella la que va a tirar la primera piedra, pero eso nos habla mucho de la sociedad japonesa y cómo las mujeres en cierta forma tenían que, y todavía muchas veces tienen que dejar sus proyecciones laborales o sus aspiraciones de oficio por formar una familia. El primer acercamiento que nos cuenta la autora fue con su autora favorita de manga, a quien ella leía constantemente, seguía todas sus historias en las revistas que publicaba y le enviaba cartas. Ella comenta que le enviaba cartas, eh, no sé, cada vez que ella publicaba, y ella cuando pudo publicar por primera vez, la autora, o sea, la escritora de este manga, ella intentó continuar escribiendo, pero no le fue muy bien, y el editor de la revista en ese tiempo le recomendó sí acercarse a otras autoras y tratar de ser asistente de algunas de ellas para ir adquiriendo experiencia. Así fue como ella logró ser asistente de su autora favorita, conocerla, y estaba muy nerviosa y comenta que le pidió sentarse detrás de ella y verla, observarla dibujar. Esto fue algo muy estresante para las dos. Y ella comenta que la autora, que en ese tiempo tenía 20 años, fue muy amable con ella, le tuvo mucha paciencia. Eh, Sobrevivieron ambas a esta situación tan incómoda. Eh, y sin embargo, ella queda como con una sensación de querer, ojalá, volver a encontrarse con ella y poder tener una interacción un poco más normal. Posteriormente, pasa un tiempo, creo que pasan alrededor de 2 años, y la llama un día también como editor de la revista y le dice a esta chica, ¿sabes qué? Hace 2 años que tú no publicas nada y ya
es hora de que vuelvas a publicar, así que te voy a recomendar que vayas a un grupo de estudio de manga para que puedas ensayar y practicar y volver un poco a las cuerdas. Esto es muy interesante porque ella comenta que era un grupo de varias personas que estaba compuesto por autores que ya habían publicado y personas que estaban siendo asistentes de manga y que a medida que ellos iban dibujando juntos y los autores que ya habían publicado les iban revisando sus cómics, sus pruebas, sus proyectos, ellos iban ganando experiencia y así era como ellos también después tomaban esta posición como de maestro y revisaban a personas más nuevas que se iban integrando al grupo. Eh, Incluso aquí muestra y nombra una cantidad larguísima de nombres de autores que me imagino que son conocidos en Japón. A mí no me suenan porque obviamente muchas de esas obras no se han publicado en español y además son obras que son más o menos de los años 70, de los años 60 y así, pero que quizás en Japón cuando se escribió esta obra, personas que hayan vivido esa época, personas que sean más entendidas en el manga shoujo, les habrán sonado estos nombres y es increíble. Ella comenta que trabajó, o sea, que estuvo trabajando codo a codo con personas destacadas del dibujo de manga. Entonces, tremendas experiencias que nos cuenta la autora y, y en el fondo siento que ella nos va contando que conoció a personas valiosísimas, personas que le enseñaron muchísimo, que ella empezó de cero, no sabía muy bien dibujar todos los elementos que componen los mangas. Eso también es muy interesante porque no solo están los personajes principales que hay que dibujar, sino que además hay que dibujar los escenarios, hay que dibujar objetos, de repente herramientas, muebles, calles, perspectivas, paisajes, escenarios, y que todo eso se encarga, es un trabajo en equipo del cual se encargan las asistentes, además de la autora de las historias. En este caso, ella se dedicó a trabajar con muchas autoras de la demografía shoujo y no solo escribían historias de romance, escribían historias de misterio, historias de drama, y ella le tocó durísimo los primeros años y que a veces cometían errores como por ejemplo dibujar líneas a mano alzada y que estas líneas salieran chuecas y por estar llegando al límite de tiempo de publicación de las obras, porque esto sigue igual yo creo que hasta hoy, quizás, bueno, las condiciones han cambiado mucho, la tecnología, en fin, pero siempre estaban y siempre están los mangakas un poco presionados por las fechas límite de entrega de los proyectos, de los capítulos, en fin. No había manera de arreglar esas líneas. Así que ya ni siquiera se podían redibujar y tenían que entregar esas obras y después ellas compraban las revistas y podían ver dónde había dibujado cada una y en qué se habían equivocado y ella también quedaba un poco traumatizada por esto, pero en cierta forma igual era un aprendizaje. Aquí podemos ver cómo ella lloraba, lloraba porque se había equivocado y aquí se puede ver un poco estas líneas no están tan rectas. Bueno, quizás con la cámara no se nota, pero ella hace la ejemplificación con dibujo. Otra cosa que me pareció muy bonita es cómo ella muestra cómo ellas se sentaban a trabajar todas juntas, varias asistentes y la autora. A veces la autora escribía el storyboard del manga en otra habitación y las asistentes se sentaban todas en una sala con la mesita cada una enfrente de la otra a dibujar lo que se le pidiera, que como ya les había comentado, podían ser objetos, podían ser escenarios, podían ser el cabello de algunos personajes, los detalles, mientras que la autora se dedicaba quizás a dibujar más bien los personajes, los protagonistas de las historias y a diseñar el libreto de la historia. Eso también me ha cambiado mucho la perspectiva, aprendí muchísimo de esto porque me da esa sensación de que las obras de manga no es algo que yo hubiese estado ajena a entender, pero se escriben de forma colectiva. Los autores no están solos creando su obra, sino que reciben mucho apoyo y son muchas manos, pero eso es un trabajo hermoso que hacen en comunidad. Sin duda, la palabra pandemonio está repetida muchas veces porque hace referencia como al infierno que era estar luchando contra el tiempo, sin dormir, sin comer, dibujando sin parar hasta que se lograba la entrega.
pero que al final de cuentas lograron nacer obras maravillosas, obras que encontraron renombre, que quedaron en la historia, y también ella logró también recibir el apoyo y el consejo de estas autoras tan de renombre que para ella fueron verdaderas maestras y que le ayudaron un poco a vencer sus temores respecto de su propio proceso de dibujo de manga, ya que ella nos va contando en esta historia que ella logró publicar algunas obras, no logró ser una artista connotada o prolífica, pero sí logró pasar muchas temporadas trabajando en comunidad con otras mujeres, con otras autoras, aprender de sus procesos creativos, y a lo largo de su crecimiento pudo observar momentos cruciales en los que, cuando ella estaba trabajando con las autoras en algunas obras, estas autoras les manifestaban, por ejemplo, en momentos de mucho estrés, que ellos, por ejemplo, no querían continuar dibujando o que odiaban dibujar una obra en particular, pero por otro lado, años más tarde, cuando se les hacía una entrevista, cuando ya volvían a encontrarse con estas autoras, ellas reconocían que ese había sido un punto de inflexión en su carrera, en su desarrollo profesional, y que la publicación a veces de aquellas obras que tanto les había costado desarrollar, las había hecho crecer como personas. También ella aprovecha de pedirle disculpas, pedirle perdón a su autora favorita por quizás aquellos deslices en el dibujo en las primeras veces cuando ella era inexperta, eh, y la autora recibe esa disculpa con un corazón tan grande y le dice, o sea, no, ella le dice, por favor, le entrego mi vida, me muero aquí para pedirle perdón, y le dice, no, a mí no me sirve tu vida, déjame tu brazo. Yo sentí que a lo largo de esta historia las autoras solo tenían palabras eh, de mucho de mucha generosidad con las personas que las ayudaban. A veces, por supuesto, ellas perdían un poco los estribos por las situaciones estresantes de los plazos a cumplir, pero al mismo tiempo sí tenían la generosidad de saber que estaban trabajando con personas que eran jóvenes, que eran inexpertas o que tenían mucha ilusión de aprender, y de que ellas podían entregarle un conocimiento, una palabra de apoyo que podía cambiar su vida, podía cambiar la forma en la que ellas veían su propio arte, podían iluminar el camino que ellas estaban siguiendo cuando ellas estaban en plena oscuridad solo por las inseguridades, por querer ser perfeccionistas, y que eso les detenía de seguir creciendo en este oficio. Así que esta es una obra que yo me reí mucho. Es como si, no sé, una tía te estuviera contando sus aventuras en su trabajo con otras amigas. Ella cuenta de que ya cuando es mayor se sigue juntando con estas amigas que hizo cuando trabajaba como asistente de dibujante. Yo creo, no menciona los años, pero no menciona cuántos años, pero yo calculo que más o menos estuvo 10, 15 o 20 años trabajando como asistente de manga, mientras en paralelo ella iba dibujando alguna obra propia, pero que aquellos momentos los atesora. Ella siente que fue simplemente una espectadora, una persona que estaba como hormiguita trabajando tras bambalinas, mientras quienes brillaban eran las autoras, pero al mismo tiempo ella dice que sí fue como yo siento que viví esa experiencia, porque tengo tantos buenos recuerdos, porque siento que estuve ahí en momentos tan importantes. Y bueno, ella siente que eso le dejó muchísimas historias para contar. Creo que a día de hoy sigue dibujando o de repente diseñando algunos personajes. Tiene un estilo de dibujo que es muy representativo de la época de los años 70. Por ejemplo, miren este brillo en los ojos. Estos estilos de dibujo de peinado me recuerdan mucho a Candy Candy, quizás también como a La Rosa de Versalles. Es una belleza. Yo creo que es un tesoro que siga dibujando de esa forma. También menciona
que una autora en particular escribió y fue pionera porque realizó obras con, por primera vez, protagonistas que ya no eran adolescentes, protagonistas que tenían 30 años, que tenían 40 años, y que eso también era un poco romper el molde, porque las historias yo tenían que ser de jovencitas. Entonces, podemos ver cómo las autoras iban innovando, iban creando nuevos escenarios y eran realmente maestras para contar historias. Ella comenta algunas otras cosas que eran muy típicas de cuando ellas se juntaban a escribir y a dibujar, eh, que no las voy a mencionar para que queden un poco para la incógnita, pero redondeando, yo encontré que fue un manga muy entretenido de leer. Siento que es como un testimonio valiosísimo del trabajo de muchas mujeres, que aquí están siendo nombradas, visibilizadas, rescatadas un poco para las generaciones más nuevas. Da muchas ganas de buscar las obras porque las menciona con nombre y con revista. Eh, Así que siento que es como una obra que rescata, una obra que hace memoria, verdaderamente. Y, y también me parece que es interesante que ella comenta en las páginas finales que tuvo que pedirles permiso a cada una de las personas que ella nombra en esta obra si podía contar las historias que cuenta, porque todas estas personas todavía están vivas, aunque creo que hay una que ya falleció, pero me parece que eso era muy gracioso. Entonces ella termina la nota diciendo, todas las historias que aquí yo conté son lo más verídicas posibles, cambié algunas cosas, las exageré, pero en su gran mayoría son historias reales, porque las personas que participaron de estas historias dieron su permiso para contarlas. Así que, por favor, denle una oportunidad si a ustedes les interesa saber la historia de las escritoras de manga, especialmente de los años 70, que son los años dorados del manga de demografía shoujo, también Yosei, BL, también como testimonio del trabajo femenino, me parece que es, pero una joya de manga, si a ustedes les interesa el género, si a ustedes les interesa la historia de las mujeres y de las mujeres en el trabajo y en las artes. Ustedes tienen que tener esta obra. Así que nada, se las súper dejo recomendada y fui muy feliz leyéndola. De verdad, es un verdadero honor leer una obra que rescata la memoria de las mujeres.